Hola, buenos días. ¿Cómo están? Si no me conocen, mi nombre es Andrés. Hay algunos que dicen que no he venido a trabajar porque no vengo a predicar los domingos. No, los pastores lo único que hacen no es predicar, no otras cosas. Solo dejarles algo claro para que lo tengan en 2 semanas, es decir, no este domingo, sino el otro domingo. Usted podría ser nuevo y como hace 2 años no lo hemos hecho porque no había reuniones, vamos a volver a lo que hacemos siempre el día de resurrección. El día de resurrección es el más importante día de cristianismo, no es Navidad. El número 1 es el día de resurrección. Y siempre lo hacemos 6 de la tarde porque la gente normalmente sale de la ciudad y puede venir al mediodía y estar con nosotros en esa celebración. Así que siempre nuestra celebración es a las 6 de la tarde, solo ese día. Los otros días siempre 9:30 y 11:30 estamos, ¿verdad? Y de ahí empezaremos una serie nueva sobre cómo fue que los primeros cristianos generaron todo su trabajo para llegar a los discípulos. Así que tenga claro que esas 2 cosas van a suceder y la tenga con nosotros. Hay algo que yo he notado y que queda conmigo, es algo interesante, creo, ¿no? Nosotros tenemos una historia o estamos viviendo un tiempo en este momento donde mis circunstancias cambian y esas circunstancias de una u otra forma generan completamente mi fe. Cuando viene en mí algo que genera un problema o que tiene un problema, resulta que usualmente nuestra fe se estropea cuando las circunstancias se deterioran. Cuando vienen circunstancias que no estamos preveyendo, que son problemas, que vienen a nosotros, que digo, espérate, esto no nos puede pasar a mí. ¿Por qué Dios no está haciendo algo? Y mis circunstancias determinan cuál es mi fe en un momento determinado. Y cuando tenemos problemas, eso me lleva al miedo. Y cuando empiezo a tener miedo, cuando empiezo a tener temor, ese temor nos convierte en verdaderos adivinos. Porque pensamos, esto va a pasar mal, y Dios no está conmigo, y Dios esto, y Dios el otro, y esto va a pasar peor. Nos convertimos en verdaderos adivinos de lo malo, porque todo lo que viene va a estar peor. Y creo que nuestra realidad de hace 2 años es la prueba más clara. No creo que ninguno de nosotros hemos pasado estos 2 años sin tener problemas familiares, con tener problemas médicos y algunos de ustedes inclusive financieros. Y cuando eso se nos da, cuando estamos en medio de este temor, lo primero que pienso es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y realmente paso a ser un adivino de la maldad y de lo malo que puede suceder. Es para nosotros interesante en ese momento, o más difícil para nosotros, pensar que Dios es fiel, porque no lo veo. Y no sé si, le garantizo que yo no tengo la autoridad moral para decirle a usted que nada estará bien, que nada estará mal, que todo estará bien. Yo no le puedo dar eso porque no sé si es cierto. Sé que hay los mentirosos normales que dicen ser creyentes, yo cada día lo dudo más. Que nos dicen que todo estará bien, que no se preocupe, Dios está contigo, Dios va a estar contigo y Dios viene contigo. Hay una cosa que se llama Reels. ¿Usted sabe lo que es un Reel? Levante la mano, ¿quién sabe lo que es un Reel? 2 o 3 personas. Lo que pasa es que no saben qué. Cuando usted está en el Instagram y ve un video, y ve el video que dura 40 segundos, si usted sigue para abajo, todos los que están uno tras otro se llaman Reels. ¿Ya aprendió algo? Vete a carrera, ¿no? No sabes cuánto tuve para memorizar eso, ¿no? Y cuando usted ve esos Reels, y vienen estos predicadores, todos es lo mismo. Dios no te va a fallar. Dios no falla con nadie. Así que Dios te dará lo que tiene que darte. Y siempre el cuento es plata, ¿no? Prosperidad de plata. ¿Sabe qué?
yo no tengo esa capacidad moral para ofrecerle algo. Yo sé que Dios no le va a fallar, pero no quiere decir que no se va a enfermar, que no va a sufrir, porque usted sufre porque está aquí. Y mientras usted esté aquí, le garantizo que usted va a pasar por problemas. Vea, como que soy profético. A ese sí acierto fijo. Lo que Él ha ofrecido es que estará con nosotros en todo momento, no importa lo grave del problema, que no es lo mismo ni se escribe igual. Como diría Tres Patines, creo. Alguien viejo que me diga amén si es Tres Patines el que dijo eso. Bien, estamos bien. ¿Ok? Entonces, yo tengo que entender que cuando hablamos de que Dios no falla, si hay alguien que le puede a usted dar un testimonio claro de que eso es así, ese es un señor que se llamó Pedro. Y se lo voy a contar en unos minutitos. Pero para empezar, lo que estamos haciendo, estamos en la sexta parte de Está cerca. Y en eso hemos estado trayendo los testimonios de Pedro, un testigo ocular, que le dictó a un señor que se llamó Juan Marcos, que era su discípulo, y él escribió todo lo que Pedro se acordó y le dijo y le contaba. Y a medida de eso, Pedro fue contando todo lo que había sucedido con él, ahora que llega a tener una edad en donde, a pesar de haber visto a hijos asesinados, a hijos vitupeados, puestos como lámpara y muertos así, y sin embargo no dudaba que Cristo era el Mesías y que había resucitado. Y así es como empieza este recordar de su pensamiento de Pedro, y él empieza contando, apenas sale y nos dice que Juan el Bautista está ahí y dice, se ha cumplido el tiempo. Es decir, ha llegado, Dios ha llegado. Todos estos judíos y paganos estaban esperando que Dios haga algo. Y Dios finalmente decide hacer algo. Y dice, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntense y crean las buenas nuevas. Ha venido el reino de Dios. Es lo primero que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo. Estaba regresando, estaba empezando su ministerio. Así es cuando lo que vemos ahora, lo que vamos a contar hoy día, y hemos estado contando durante todo este tiempo de Está cerca, es el mapa de lo que pasó. Jesucristo arranca aquí, en Galilea, y empieza a bajar hacia Judea, donde se va a encontrar con Jerusalén en el día en que se celebra la Pascua, la última vez que él celebra la Pascua. En ese tiempo, que es la celebración de cuando Moisés liberó a los egipcios, es lo que se va a celebrar ese día. Así que él arranca a caminar en esto y a empezar a venir hacia Jerusalén, y mientras está caminando, ya cuando está por llegar, lo que recordamos este último domingo que tú estuviste, que hablamos del gobernante, ¿fue contigo ese tema, no? ¿Tú diste la última semana? ¿O no? Sí, no. Tú no sabes, si tú no sabes, ¿quién sabe? Okay. Bueno, está bien. Alguien dijo, Tito dijo, ya estuvo muy bien. Y estábamos hablando de cuando él ya venía a Jerusalén por segunda vez y empieza a hablar y les empieza a decir, oye, los gobernantes tratan de dominar a todo el mundo y tratan de hacerlos esclavos. Y con los discípulos contaron, claro, pues si por eso que yo quiero estar al lado tuyo, a la derecha o a la izquierda, para yo ser el que domina a otras personas, obvio. Yo sé que es así, pero prefiero ser el que gobierne, no el gobernado, pues. Y entonces Jesús le dice, no. Con ustedes no será así. Entre ustedes no debe ser así. No será así. Con ustedes ha cambiado completamente esto, vamos a cambiar completamente esto, lo vamos a hacer de otra forma. Y de ahora en adelante, tú vas a ser un rey que no va a ser el gobernante, sino vas a ser igual que nosotros los que servimos. Ahora, gobernar es servir a otras personas. Y así empieza este comentario que empieza a sorprender a estos discípulos de pensar, ¿cómo?
No puede ser. Y después de eso, inclusive, él continúa a decirle lo que tienen que hacer. Dice, para ni aún el Hijo del Hombre, recordaron que Tito les contó que es el Hijo del Hombre, que era para un personaje que casi que era Superman, ¿verdad? El Hijo del Hombre en su teología no podía ser tocado por nadie. Era el hombre más importante, era el hombre, el hombre más, que nadie lo podía derrotar. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, muchachos, estamos en un problema. Estamos viniendo a la última Pascua y todavía creen que yo los voy a gobernar a ustedes, ministro de Educación, ministro de Economía. No. Nosotros vamos a servir al resto. Así que, estando en ese momento, ellos continúan bajando y ellos siguen en camino a Jerusalén y ya van llegando acá. Y a medida que él va bajando y va pasando Samaria y va llegando acá, cada día empiezan a haber más y más gente. ¿Por qué? Porque muchos peregrinos venían a estar en Jerusalén para la Pascua. Todo el mundo tenía que ir por lo menos un año y si estaba cerca debía ir siempre. Entonces, a medida que Jesús va caminando, cada vez hay más y más gente caminando con él. Encima, mientras va llegando a Jerusalén, empiezan los rumores. Empiezan a decir entre ellos que resulta ser que hay un ciudadano que Cristo lo resucitó de los muertos y que se llamó Lázaro. Y entonces empiezan a pensar, entonces este hombre sí es el Mesías. Y después les habla de un señor que se llamó, espérese, Bartimeo, que había salido del ser ciego porque Cristo lo había sanado. Y todos estos rumores venían y todo esto, recuerda, están celebrando la Pascua, que fue una liberación. Estaban celebrando el momento en que liberaron la esclavitud. Y en ese momento que todo esto está sucediendo, Jesús ha hecho estos milagros y toda esta gente está viniendo y cada vez que caminan, los discípulos cada día están más convencidos de que Cristo, que es el Hijo del Hombre, vendría a gobernar con nosotros. Tanto es así que cuando él llega a Jerusalén, en lo que llamamos ahora el domingo de las... ¿De qué? Ramos, gracias. Muy bien, extraordinario. Iba a decir Las Palmas, dije, Las Palmas no cuadraba, Las Palmas con algo. ¿Ah? Las Palmas no podía ser. Tal vez si era ecuatoriano, ¿no? Hubiera sido Las Palmas los Jocos. Pero aquí no cuadraba. En ese domingo, Jesús entra a Israel, a Jerusalén, y es el festival. La gente está recibiendo al Mesías. Y entonces sucede que muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos, tanto que iban delante como los que iban detrás y gritaban. En ese momento, todo el mundo está, aquí viene Jesús, y entonces están los 12 discípulos al lado de Jesús, que van en un burro, van caminando, y a cada rato que él da un paso, es más gente alabando y alabando al Hijo del Hombre que ha venido. ¿Qué están pensando ellos? Aquí es. Ahora sí este hombre va a decir, yo soy el rey, y mira, ve, nos liberaron. ¿Y qué es lo que oraba esta persona, lo que gritaba esta persona? Decía así, ellos gritaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana significa sálvanos, sálvanos. Entonces ya está diciendo, tú que eres Dios, ven y sálvame. Ven y sálvame. Era claro, esto era un festival, era una cosa impresionante. Cristo había llegado, todo el mundo lo estaba pidiendo, todo el mundo estaba diciendo, Cristo, ya, sálvanos. Y como no podía faltar lo político, no solamente viene el Mesías, sino que también viene alguien políticamente muy importante y les dice, bendito el reino venidero de nuestro Padre David, hosana en las alturas. Es decir, no solamente que es el Hijo del Hombre, no solamente que es el Hijo de Dios, también es un descendiente del más grande rey que ha habido aquí, que es David. ¿Qué
usted cree que piensan los 12 discípulos? Salimos. Eso que nos dijo Cristo de que lo iban a escupir y azotar, estaba equivocado. Eso no puede ser. Mira la cantidad de gente. Mira. Estamos listos. Finalmente Dios nos ha respondido. Siglos de siglos que hemos esperado, finalmente Dios ha venido y estamos listos para empezar. Su fe, puesto que las circunstancias están caminando bien, están cada vez más fuertes, cada vez más fuertes, cada vez más fuertes. Así que llega Jesús a Jerusalén. ¿Y qué es lo primero que hace? Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observar todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Termina, todo el mundo lo está llevando a esta parte, todo esto, y de repente, paren, voy al templo. ¿Qué es lo que usted piensa de los 12? Ahora sí, alista las espadas porque ahorita mato romano que da miedo. Llega Jesucristo, se queda mirando. Vámonos a Betania, que queda como a 2 kilómetros de ahí. Cada vez entienden menos. Pero bueno, a la final estaba listo esto para mañana ya, pues. Así que perfecto, se van, ¿no? Y regresan al día siguiente. Y el día siguiente, en lugar de que haga algo mesiánico, algo espectacular, una cosa, lo que decide hacer es agarrar la mesa de los campistas, lanzarla por allá, y la plata del otro por ni sé dónde, y uno, animales de alguien, botarlo por no sé dónde. Armó una trifulca terrible, porque piensa que lo que ellos tienen ahí es una empresa comercial corrupta. ¿Qué piensan los discípulos? ¿Qué está haciendo este hombre? Si lo que necesitamos, si vamos a hacer una cosa como esta, yo necesito amigos poderosos. ¿Cómo me voy a pelear con los sacerdotes? No es el momento. Los necesito de mi lado. Si vamos a hacer una rebelión, si vamos a dominar y sacar a Roma de aquí, ellos nos necesitan. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está haciendo lo contrario. Se está peleando con los más fuertes hombres en la parte de líderes religiosos. No debería hacer eso. Obviamente los sacerdotes están bravísimos. Primero que le están quitando su billete. Y si usted quiere ver a alguien bravo, quítele plata. Si no, imagínese usted. Y estos hombres están bravísimos y empiezan entonces a ver qué tienen que hacer. Y así es como arrancan a decidir qué hacer. Dice, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Entonces, ellos ven esto, ven que este hombre es peligroso, este man es una rebelión, nos va a armar un lío, nos van a matar con los romanos, este mentiroso, porque si es Galileo no puede ser tan bueno, de Nazaret no ha venido nada bueno, así que hay que hacer algo, pero sabes que hay demasiada gente al lado de él, hay demasiada gente. Y hay un comentario interesantísimo, me parece a mí, donde dice, se maravillaba de sus enseñanzas. Ya no tenía que hacer ni milagros. Lo que estaba enseñando era suficiente para que la gente esté feliz de lo que estaba sucediendo. Así que, estoy yo ahí y estoy diciendo, bueno, ¿y qué hacemos? Y los líderes del templo, dice, cayendo en cuenta que las parábolas iban dirigidas contra ellos, imagínense usted encima, cada vez que decía una parábola, estos se daban cuenta de que el malo de cada parábola eran ellos, que los hipócritas siempre eran ellos. Entonces ya estaba completo, ya lo tenía completo, ¿no? Era todo contra ellos, buscaban la manera de arrestarlos. Entonces yo necesito separarlos a ellos de la multitud para arrestarlos y matarlos, porque ese hombre tenía que ser terminado, era muy peligroso para nosotros. Era claro que Jesús era un peligro fuerte hacia ellos y que tenían que hacer algo. Así que cuando se va Jesús con sus discípulos a dormir, mientras eso sucede, los líderes del templo empiezan a decir cómo los ponemos mal,
Entonces dicen, bueno, hagamos alguna pregunta capciosa para que conteste mal, y a lo que contesta mal, se pelean con ellos, lo meto preso y lo mato. Así que el día siguiente llega Jesús al templo y esta gente se acerca a ellos y como siempre se acerca a ellos con un calentamiento, con una, ¿cómo lo podemos decir? Con un cepillazo. Le mandan a cepillazo. Todos que sabemos que tú eres un hombre integral y que temes a Dios y que no temes a los hombres, contéstame esta pregunta. Y le manda la pregunta. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Una buena pregunta. Los discípulos dijeron, lo fregó. Pero lo que no se acuerdan él, y que usted cada vez que lo lee, le pediría que usted piense en lo brillante que era Jesucristo. Porque viene a contestar una pregunta muy difícil, en donde está hablando en Palestina del momento en que los judíos están entendiendo que son esclavos y que tenían que pagar un impuesto solo por ser judíos. Y tenía que pagarlo todo hombre, toda mujer, todo adolescente, todo adulto, todo el mundo. Tenía que pagar este impuesto por ser judío. De esa forma le dejaban ver con claridad, tú eres esclavo. Y en ese momento, los fariseos y los saduceos, que eran enemigos, pero con tal de unirse contra Jesús estaba bien, le generan los fariseos esta pregunta. Y dije, los tengo, ¿por qué? Porque si contestan que sí, entonces, si contestan que sí, tendrán problemas con los judíos patriotas. ¿Por qué dice que sí paguemos esa vaina? ¿Cómo vamos a pagar esa vaina? No deberíamos pagar. Si tú eres el Hijo del Hombre, tienes que estar claro en que no, y los matamos y se acabó. Y si contestas que no, si contestas que sí, si contestas que no, entonces tendrían problemas con el Imperio Romano. Y lo hubieran metido preso, porque estaba rebeliando a la gente contra el impuesto, preso. De cualquiera de las dos respuestas, lo fregaba. La pregunta estaba bien hecha. Así que Jesús recibe la pregunta y dice, entonces agarra un bolsillo, agarra el otro bolsillo y se da cuenta que está chiro. El tesorero era Judas, entonces él no tenía plata ahí. Y evita que no tiene plata, pregunta o dice, tráigame una moneda romana para verla. Tráeme una moneda. Tráeme una moneda. Este impuesto de captación, así se llamaba el impuesto de captación, usted solo podía pagarla en moneda romana. No podía pagarla dando un animal, no podía pagarla con grano, no. Usted tenía que tener una moneda romana para pagar el impuesto de captación. Claro, usted y yo no lo sabemos, así que no entendíamos eso, pero mire lo que significa esta moneda, porque es muy interesante. Él le dice, dame una moneda, y esta es la moneda. La moneda que dependía de Tiberías, César. Y la inscripción alrededor, esta que usted ve aquí en el frente, decía lo siguiente: hijo del divino Augusto. Es decir, que Tiberio decía que él era un hijo de Dios. Y del otro lado decía sumo sacerdote de la religión romana. Ambas cosas ofensivas para un judío, ¿o sí o no? Era terrible para uno de ellos, porque estaba teniendo dos cosas que eran anti Dios. Así que le llevaron la moneda. Y cuando Jesús hace así, cuando un fariseo hace así y muestra la moneda, los que estaban con Jesús dijeron, jaque mate. Cristo ganó, cierren. Pero claro, usted y yo no sabemos qué ha pasado todavía, porque no tenemos esa cultura.
En el momento que él muestra la moneda, en el momento que él dice, aquí está la moneda, en cualquiera de los dos lados, se da cuenta que están pecando por uno de los 10 mandamientos, de los 10 grandes. Porque uno de los 10 grandes que hizo escribir Dios a Moisés, ¿se acuerdan? En el monte y lo hizo escribir, ¿se acuerdan? Que el otro lo rompió y lo tuvieron que poner, ¿se acuerdan? Okay. Él está en el templo, o sea, el sitio donde habita Dios, está con una moneda que está en contra del segundo mandamiento. No te puedes hacer imagen de ninguna cosa, ni en tu casa, ni en tu moneda, ni en el templo, ni en donde sea. Tú no puedes tener ninguna imagen de Dios o del antidios. De manera que este nene, con solo mostrarla, estaba pecando. Que obviamente usted y yo ya no pecamos porque ya nosotros no tenemos nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo gracia. Así que no es como usted y conmigo, por si acaso está pensando, uy, si yo cogí, tranquilo, usted ya Cristo lo salvó, no se preocupe. Pero este hombre tiene una moneda y está mostrando delante de todo el mundo que este hombre, que es un fariseo, que no peca ante nada, que recuerda que miraba para arriba para no ver a las mujeres y se daba unos tortazos contra las paredes y le decían el fariseo sangrante, porque sangraba cada rato porque miraba para arriba para no ver a las mujeres y tener tentación. Este hombre tiene en su mano una moneda que es una moneda sobre el imperio pagano. Está mostrando en el templo la moneda sobre el imperio pagano. No la debería tener ni en la mano ni en ninguna parte. Pero claro, ¿cómo pago? Pues 5 años antes, Poncio Pilato, para favorecer de alguna forma, para que Tiberio sienta que es lindo, que Pilato era lindo, desea hacer en unos escudos, decide poner una como foto, pero no es una foto, en donde estaba Tiberías. Se armó tal escándalo porque estaba mostrando una imagen que era de los escudos, no eran de los judíos, que la gente no trabajó y le dijo que se dañen las cosechas, pero yo no las recojo, que tuvo que separar los escudos de ahí. Ese fue la rebelión, pero claro, eso es cuando el dinero es de otro. Pero ¿y cómo hacía el templo si no podía pagar con esto? ¿Cómo hacía el negocio? Entonces no importa. Yo sé que es un imperio maldito, pero no interesa. Aquí está la moneda. Entonces le llevan la moneda, la pregunta, ¿de quién es esta imagen? Y usted se imagina el pobre fariseo con esto aquí. Y lo que Jesús le dice es, ¿de quién es esa imagen en descripción? Así como inocente, ¿no? Oye, ¿de qué es eso? Del César. La pregunta inmediata es, ¿qué haces tú con la imagen, que no puedes tener imagen, de un César del imperio antidios en tu mano, en el templo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tú eres pecador. Desde ese mismo momento, todo el mundo entendió con claridad que Jesús los había derrotado por completo. Y entonces termina y le dice, ¿sabes qué? Si tú tienes esa moneda ahí, y eso es lo que tú crees, si eres de César, dale pues a César. Y si eres de Dios, entonces bota tu moneda idólatra que tienes, de este imperio idólatra, y Dios sigue a Dios. Pero no puedes tener la moneda y pensar que estás sirviendo a Dios, porque las dos cosas no pueden ser las mismas. Solamente con mostrarla. Estaba terminado el cuento. Si tú estás sirviendo a César, entonces sigue con César. Pero si decides que es desde Dios, entonces termina la moneda, termina todo lo del César, y entonces sigue a Dios. Y por eso se dice que la gente más lo admiraba. Porque el fariseo preguntaba algo y quedaban peor. Entonces los pobres fariseos salen como perro apaleado
Y deciden irse. Y entonces entran los saduceos. Entonces los saduceos también tenían una pregunta para ellos y arman una pregunta de este tipo, de que, ¿sabes qué? Había un esposo y una esposa, el esposo se muere y se va al cielo, y entonces el hermano tenía que casarse con ella, y también él se muere, y después viene otro y también se muere, y total todo el mundo se muere, después que hace como 5 o 6 de esas, no sé cuántas hace. Le dice, bueno, y cuando se mueran y vayan al cielo, ¿de quién es esposa él en el cielo? Y Jesucristo, medio ofensivo lo que le dicen, pero bien hecho. Le dice, oye, pero tú no conoces ni la Biblia. Tú no has leído a Moisés. Si Moisés dice que en el cielo nadie se casa, ¿de qué estás hablando? Y salió el otro como perro apaleado también. De manera que los dos llegaron a una conclusión muy interesante y creo que además finalmente fueron inteligentes. Y dice que desde ese entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Creo que es una buena idea. Ya no pregunte tontera, compadre, que lo único que hacen es reventarlo, ¿verdad? Así que, así es como termina ese momento. Y entonces Jesús va saliendo de esta reunión. Está en esos momentos, ya todo el mundo se ha ido y él se está regresando a dormir. Y cuando están caminando, los discípulos ven el templo. Este templo que había sido reconstruido por Herodes, o ya construido, finalmente lo habían botado 2 veces. Y mientras lo está viendo, están admirando así como estos turistas que toman fotos. Así que estaban mirando así como, ¡wow! No tenía fotos, pero lo demás sí funcionó. Entonces, cuando salía Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, mira maestro, qué piedras, qué edificio. Como cuando usted va a Nueva York y están esos edificios grandotes, eso queda así igualito estaban ellos, ¿no? Ay, okay. Entonces, ellos están en ese momento. Dicen, mira qué piedras, mira qué cosa tan hermosa. Así que Jesús se queda mirando con ellos. Yo supongo, así soy yo, medio de ponerme a imaginar lo que tal vez no deba, ¿no? Y estoy pensando que están ya en ese momento en el Monte de los Olivos y ven esto tal vez ya hacia el atardecer que cae detrás y se ve la parte final del sol detrás del templo. Es una una belleza tremenda. Y Él les dice, ¿ves todos estos grandiosos edificios? No quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Y lo primero que pensaron los hombres, oye, necesitamos un terremoto para que esta vaina se vea. Ni un ejército puede con eso. ¿Tú no te imaginas? Y claro, ¿cómo no lo van a mirar? Pues, porque claro, es cosa de que nosotros veamos el templo. Cuando usted ve el templo, ¿no? Este es el templo, como 30 hectáreas en total, ¿no? Este es el templo donde está el lugar santísimo, ¿no? Y todas estas piedras, la gran mayoría de ellos, no es que costaban 500 libras, no es que pesaban 500 libras, pesaban 500 toneladas. ¿Cómo hacían para poner una cosa de estas ahí? Bueno, debe haber costado un montón de plata. Y así es como tú lo ves esto, y entonces estaba ahí, y si usted ha ido a Jerusalén alguna vez, debajo de eso, lo que está ahí es que cuando usted ve ahorita la mezquita de Omán, no me quites la otra, la mezquita de Omán, tú te das cuenta que hay un como monte, ¿verdad? Tú estás en la parte de arriba, y aquí están, ¿me viste la otra visión? Gracias. Entonces, aquí abajo hay un hueco, porque es un monte donde está esto, que ya no está eso, sino la mezquita de Omán, pero en ese tiempo todas estas piedras, Jesucristo dice, todo esto que usted ve aquí, todo, no va a quedar nada, todo se va a derribar. La profecía que Cristo hizo que era más notable, inesperable, verificable y dada por un ser humano, en este caso, Jesucristo. Jesucristo da, y los otros dicen, ya este hombre se volvió loco del todo. Pues bueno, a duras penas, 40 años más. En el año, y se lo digo para que lo sepa así exactamente, el 6 de agosto del año 70, que por si acaso sobre esa profecía lo dijo Mateo, Marcos y Juan, que eso había dicho Jesús. Dije entonces, en el año 70, el general Tito llega a Jerusalén para dominarlo porque se habían rebelado y se demoran como 4 meses para entrar.
Cuando lograron entrar, pudieron vencer el primer muro, después el segundo muro, y cuando llegan finalmente allá, los romanos estaban bravísimos y le pusieron fuego a lo que se podía incendiar. No dejaron nada. Y en el templo, obviamente, semejantes piedras no se van a caer, pero lo que pasó es que como en las mitades tenían oro, el oro se empezó a liquidar, a hacer líquido, a diluir, gracias, muy buena palabra esa, a diluir. Y entonces tú me dices, ¿y ahora? Entonces consiguieron unos esclavos, los propios judíos, y agarraron las estas y empezaron a tirarlas al hueco. Y por eso es que hoy día, usted ve en la parte de abajo esta foto. Esas son las piedras que las quitaron una por una y que lo que hacían era tirarlas abajo. Más fácil. Y la profecía de Cristo se cumplió exactamente como la dijo apenas un poquito menos de 40 años de que la dijo. Y la pregunta que yo me hago y que creo que tú también te debes hacer por lo menos es, ¿por qué Cristo quiere que terminen con el templo? Pero si es lindo, hermoso, no puede ser una profecía sobre otra cosa. Porque ya en ese momento había alguien más grande que el templo. Ya había llegado alguien más grande que el templo, Jesús. Y ahora no había que seguir al templo sino a Jesús. Y alguien que lograría que tú y yo seamos tanto o más sagrados que el templo de Jerusalén había llegado. Y ahora el Espíritu Santo estaba en nosotros, ya no necesitaba templo. Por tanto que lo voten. Porque ya el templo no es el centro de nuestra fe. El centro de nuestra fe es el Jesucristo que dio la profecía. Jesucristo termina la profecía, amanece al día siguiente y les dice a los muchachos, nos toca hacer la cena. Así que, entonces el Señor le dice, pero faltan solo 2 días para la Pascua y para las fiestas de los panes sin levadura. ¿Dónde quiere que vayamos a hacer los preparativos para que coma la Pascua? Y él le dice, tranquilo, él ya lo tenía preparado, ¿no? No es que se lo está inventando, ¿no? Y le dicen, no, mira, vayan al tal sitio y van a encontrar un hombre con un cántaro, cosa rara, porque en ese tiempo la que cargaban los cántaros eran las mujeres. No ha de haber habido muchos hombres con esa vaina, ni estoy hablando de sexualidad por si acaso, solamente el tema así. Entonces el tipo llevaba, entonces se van, oiga, usted es el que Jesucristo ha hablado, sí, venga detrás mío. Y se van, mira, esta es mi casa, una casa grande, en el segundo piso, ahí ustedes van, ahí es donde van a llegar. Así que está todo listo, así que vayan y preparen la cena. Empiezan los discípulos a preparar la cena, y dice que al anochecer llegó Jesús con los 12. ¿Por qué al anochecer? Porque en el día no se podía, pues había un montón de gente persiguiéndolo a Jesús, pidiéndole autógrafo. Ni Messi, ¿no?, ha tenido tanto autógrafo. Entonces, obviamente no lo puede hacer hasta la noche. Entonces llega la noche y empieza la cena. ¿Qué están esperando los discípulos que suceda? Que Jesús venga y les diga, señores, ustedes se acuerdan que Moisés vino y que en el día de la Pascua se murieron los primogénitos egipcios, y entonces ahí nos liberaron. Y Jesús cuenta la historia diferente y reemplaza al importante del asunto. Y dice así, dice, mientras comían, Jesús tomó un pan, lo bendijo y luego lo partió y se lo dio a ellos diciéndole. Y él está esperando, ya nos va a contar algo sobre una historia de Moisés. Y esto le dice, tomen, esto es mi cuerpo. Lo primero que pensaron los discípulos fue, esto está raro. Estaba así listo para comer, dice, esto es mi cuerpo. ¡Hey! ¿Cómo? ¿What? Pero ya estaba muy tarde, se lo comió nomás. Y después se tomó una copa, da gracias y se la dio a ellos. Y todos bebieron de ella. Y cuando habían bebido, Jesús le dice, esta es mi sangre. ¿Cómo? ¿Qué le pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Esto es mi sangre. Y después le dice, no solamente mi sangre, sino mi sangre del pacto. Espérate Jesús, pero pacto solo puede hacer Dios. Por eso. Es que pacto solamente puede hacer alguien que sea
Dios que haga un pacto con la humanidad. Por eso le dice, esta es mi sangre del pacto que es derramado por muchos. Y en ese momento recién ellos entienden, otra vez, pero ahora a través de la cena, que Cristo era el Mesías. Ya está esperando que este hombre venga y diga, aquí estoy, vamos, matemos a todo el mundo. Así que termina eso y él sale caminando a otro monte que se llama Getsemaní. Mientras está ahí, sucede el hecho de que él está orando, que es cuando le sale la sangre mientras está orando. Usted seguramente lo ha leído o lo ha oído alguna vez. Y mientras está orando, se empiezan a ver que se acercan unas antorchas. Y dentro de esas antorchas, una persona que venía a arrestar a Jesucristo. Apenas lo trata de meter preso, Pedro coge la espada. Y esto es mi opinión, no es cierto necesariamente, pero yo soy así. En mi opinión lo quiso matar a Judas. Y cuando hizo así, en vez de darle a Judas, le dio a la otra persona y le quitó el oído. No digo que sea cierto, digo que a mí me parece. O sea, si voy a matar a alguien en ese momento, le doy a Judas primero. ¿O no, dice usted? ¿O no dice, yo le apunto al que tengo que apuntarle? Digo yo. Otra vez, no está en la Biblia, me lo estoy inventando yo. Es solamente mi imaginación pensando. Yo hubiera hecho eso si hubiera sido Pedro. El primero que le trato de dar es a Judas. Por si acaso, por traidor. Entonces, ya no me acuerdo ni por qué me metí en eso. Entonces Jesucristo dice, ¿y qué hacen ustedes aquí? ¿Y por qué vienen de esta forma? Le dice, hey, paren, no maten a nadie. Calma las cosas, dice, ¿acaso yo soy un bandido? Para que vengan con espadas y palos a arrestarme. ¿Que acaso ustedes no me han visto día y tras día? Estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero es preciso que esto suceda porque así son las Escrituras. Lo meten preso. Y finalmente termina con Jesucristo, que no era un fugitivo, termina yéndose a la prisión. Y ese es el momento en que Pedro recuerda el momento en que él nunca se ha arrepentido suficiente. Pienso yo que mientras está escribiendo Marcos lo que este hombre dicta y va a decir estas siguientes palabras, Marcos tiene que haberle, ¿estás seguro que quieres que escriba eso? Todo el mundo lo va a conocer. Y Pedro le dijo, sí, porque es la verdad. Es uno de los momentos que más me he arrepentido en mi vida, pero esto fue verdad. Entonces, todos lo abandonaron y huyeron. Todo el mundo corrió, todo el mundo se fue. ¿Por qué? Porque los sueños se habían acabado. Jesús no era el Mesías, no puede ser, el Mesías no sale preso. Jesús no era verdad. Él no es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre no lo pueden apresar. He estado aquí perdiendo el tiempo, me he equivocado, todos mis sueños se han desbaratado. ¿Y qué pasa? Cuando Dios no me ha defendido o creo que es el culpable de que no se cumpla uno de mis sueños, ¿qué es lo que pasa en mi corazón, en el tuyo y en el mío? Y también en el de ellos. Usualmente nuestra fe se estropea cuando las circunstancias se deterioran. Si mis sueños se deterioran, lo primero que pienso es, ¿qué está haciendo Dios conmigo? ¿Qué está haciendo Dios? Y lo primero que me pasa es que tengo temor, y cuando tengo temor, me convierto en un adivino. Dios tiene la culpa, Dios está todo mal, Dios es lo peor que ha pasado, ¿por qué estuve con Dios? ¿Para qué estoy con Él? Y empiezo a adivinar que todo se va a poner peor. Por tanto, corro porque no hay otra cosa que hacer sino irme. Todo es oscuro, todo se ha oscurecido, todo está mal, no hay solución, no hay forma de arreglarlo, esto termina mal, esto fue una mentira, creer en Dios en algún momento, yo y tú en ese momento, es una mentira y usted también se va, porque sus sueños se han terminado debido a algo que es mentira. Y Pedro, si estuviera aquí, nos diría a ti y a mí que lo primero que yo pensé
fue que Dios no está cerca. Cuando a mi Señor lo metieron preso y en pocos momentos lo estaban juzgando y lo declararon culpable y lo llevaron a los romanos para que lo maten, yo nunca pensé que Dios estaba cerca para nosotros. Dios estaba tan lejos como ha estado todos los siglos. Nunca ha hecho nada, nunca se ocupa de nosotros. Nos han enseñado que Dios está con Israel y no es cierto. Y solo en esos momentos en que Pedro pensaba esto, es cuando Jesús no se dio cuenta, y usted también debería en su problema personal, se dio cuenta que en ese momento es cuando más estaba trabajando Dios en el mundo, cuando Dios estaba más activo que nunca en su vida. Fue en el momento en que Pedro veía lo más oscuro en su vida. Cuando Dios se dio cuenta que nada había de luz, que todo estaba pésimo, ese fue el momento en que Jesús estaba trabajando por usted. Y lo mismo es para nosotros, en los momentos más oscuros nuestros, es cuando Dios está trabajando por ti y por mí. De manera que si Pedro nos viera hoy día, y Pedro estuviera aquí con nosotros, lo primero que nos diría es: no hagas lo que yo hice. No hagas lo que yo hice. Cuando tú estés en esos momentos, no corras. No corras. No empieces simplemente a decir para dónde me voy. No cortes, no ataques a la gente. No corras. Nos diría: entiende que cuando hay la noche, el día siguiente va a regresar. Y Dios siempre está detrás de ti, en todo momento. No te estoy ofreciendo que te voy a dar plata, Dios te quiera, pero Dios siempre está contigo. Aún en esos momentos que tú crees que estás más lejos, tienes que entender que Dios está cerca. Que Dios está cerca. Y que tú y yo no estamos lejos. No estamos lejos. El peor momento, ninguno de nosotros ha tenido esa experiencia de Pedro de estar tan mal, de ver que ya estaba listo para que todo se dé y de repente que todo se le destroce en 24 horas. Ya no existía nada, solo lo que había era correr. Y en ese momento que pensaba que Dios estaba más lejos que nadie, es cuando se dio cuenta que Dios está cerca. Y es lo mismo que nos pasa a ti y a mí. Cuando usted está en su momento peor. Y otra vez, no estoy hablando de plata, Dios los guarde de semejante locura. Pero cuando usted cree que algo está mal, que este mundo por ser mundo nos está dando golpes, porque así es, siempre acuérdate que Cristo resucitó. Y que de ahí en adelante, Él siempre está contigo y nunca te va a abandonar. No importa lo que pase, no corras, no golpees. Y por eso, lo veré la próxima semana para terminar con la historia. Póngase bien. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo en que hemos visto lo que pasó con Pedro. Y ver que realmente ninguno de nosotros está tan lejos, que de hecho realmente estamos más cerca de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando parecía que Dios nos había abandonado, vino la resurrección. Te pido, Señor, que nos dejes la convicción de que pasando lo que pase, tú siempre estás cerca de nosotros. Que no corramos, que no golpeemos, que simplemente entendamos que el reino de los cielos está cerca. Y eso es lo que deseamos. Señor, te pido que a cada uno de los que estamos aquí les permitas ver con claridad el hecho de lo cerca que están con Jesús. Porque cuando Él murió y cada gota de sangre cayó, esa pequeña
sangre cayó por ti y por mí. Y debido a eso, si hizo eso por nosotros, ¿qué no hará? Gobierna nuestras vidas, Señor. Gracias por estos momentos. Lleva a nosotros con gracia a lo que vamos a hacer y permítenos, Señor, vivir contigo y para ti en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios lo bendiga.